Este. Ahí vuelven. Y es a los mismos que les saca. Ahí volvió Diego. Karen, acá me apareció una ventana que menciona que me regrese a la sala 1. A ver, ya voy a cerrar ahorita todas las... Estoy cerrando ya. Ahí volvieron. Ok, ya estamos aquí, creo. Ya volvió Santiago, ya volvió Diego. Karin, creo que yo no soy de este grupo. A ver, Yo estaba en el grupo 3, me parece. que tengo gente en los grupos todavía. Sí, pero no estoy en mi grupo. Ya terminamos. Ya Ah, les ok. saqué. Ya les saqué, sí. Yo les saqué de los grupos. Sí, ya les saqué, ya les saqué. Ahora creo que ya están la mayoría fuera. Bueno, vamos conversando para ir terminando. Bueno, voy al grupo 1. Ahí tengo a Ali, a Camila, a Gabriela, Pila, a Ismael Romero, Milagros y Nicolás. A ver, ¿quién nos va a contar lo que debatimos? Respecto a la primera pregunta, hemos un poco ahondado en el contexto histórico, ¿no? O sea, el video nos mostraba mucho el rostro de Correa y bueno, acá en Perú el concepto que tenemos de Correa es un presidente progresista, ¿no? O sea, que ha hecho más o menos cosas interesantes en torno al movimiento social y ciudadano, ¿no? Además que es del grupo de Brasil, y bueno, todos los países, todos los presidentes progresistas que hemos tenido en estos últimos años. Entonces, me llamaba la atención de por qué salía constantemente Correa, ¿no? Bueno, y nos comentaban los colegas que eso se daba, bueno, el auge del conflicto ha sido en su gobierno, pero se inicia en los años 90, ¿no? Entonces, por ahí no se dieron a contextualizar, ¿no? Respecto a la pregunta de las rupturas, de los elementos, de los dilemas psicosociales, había pues estoy tratando de hilar las ideas ya del grupo, había pues ¿cómo se llama? La percepción de que cuando los animales empiezan a morir, el río está contaminado, ¿no? El concepto ¿cómo se llama? Del bienestar, entre comillas, natural, quiebra, ¿no? Todo el concepto orgánico de la comunidad y obviamente quiebra la psicología de la comunidad, ¿no? Del individuo. Entonces ya no pueden vivir de los animales, ya no pueden vivir de la tierra porque el agua está contaminada, ¿no? O sea, ahí hay una ruptura psicológica al entorno social y al entorno comunal y al entorno personal, ¿no? Bueno, eso es lo que se me está quedando como idea. No sé si mis otros colegas podrían añadir más ideas que hemos conversado, que han sido varias, ¿no? Bueno, sí, como grupo 1 lo que pudimos más o menos acotar son unos 5 a 6 actores.
los actores se vendrían siendo el poder político gubernamental, el gobierno como poder político, como poder económico, obviamente el tema de la empresa minera. En este caso, en el tema de la población, hubo una divergencia, por decir así, los que estaban a favor y los que estaban en contra de la minería, y a su vez queda un quinto, sexto poder, perdón, que sería el poder de los paramilitares, que llega a ser la fuerza a través del poder económico. Con respecto a lo que decía el compa de estas ideas de choque, perdón, ya, cómo se produce el proceso de traumatización? Más o menos conversamos que todo comenzó como que, bueno, somos los buenos, vamos a intentar entrar en la comunidad les vamos a dar trabajo, su economía va a crecer, etcétera, por ese estilo. Y la comunidad, obviamente, ya em, un compañero o compañera mencionó sobre el tema que mencionaba en el video de el río se hizo leche, que es un proceso de ruptura, como mencionaban uno de los integrantes, se rompe una parte de la cosmovisión y entra en este proceso de crisis de esto es a lo que no estoy acostumbrado a vivir. ¿Qué pasó con el agua? ¿Qué pasó con los animales con los que convivo, con las plantas, con los mismos niños que les mencionaban que salía urticaria y esas cosas? Otro paso del proceso psicosocial podría ser a su vez el mismo poder, se me fue, el de las armas. Obviamente, no sé si el video será cierto, desconozco para ser honesto, pero que disparen a la comunidad y como nos relata el habitante de la comunidad, nos dice, dispararon, nos rozaron balas, descabellaron, casi, o sea, les partió la ropa, que parece un chiste ese tema de que una bala rompa un pantalón para todo el daño que pudo hacer, pero es un proceso súper traumático. Y un punto importante también creo que es el tema en el que como sociedad, la comunidad de INTAC menciona, tuvimos que hacernos casi abogados para poder defendernos contra esto. Ellos también en un punto llegaron a detener a los paramilitares para poder intentar defender sus tierras. Entonces, bueno, esa sería como la pregunta 2. Y la verdad, hasta ahí más o menos llegamos. Sí, una compañera estaba respondiendo a la 3, pero ya se me escapa a mí también. Si nos puede acolitar sería bacán. Ah, mi micrófono. A ver la compa. ¿Te acuerdas quién era Nicolás la compa? Ruth, si no me equivoco, pero no sé si está aquí, no alcanzo a ver. Estaba leyendo las preguntas, Sí está, pero Ruth. quizás no. Ah, Hola, Ruth, perdón que te obliguemos. Me estaba escondiendo, perdón. Bueno, es que yo siento que conversamos tanto de todo que eh, vemos que en este momento en el Ecuador y también regionalmente estamos atravesando una crisis súper fuerte, política, cultural, económica. Ahorita estamos con un gobierno que es bastante derechista, bastante patriarcal, que también tiene políticas, aparte de extractivistas, desde este aspecto tan patriarcal, tan capitalista, como que ejerce el poder de una manera que hace que la relación con las personas, con las comunidades, con quienes vivimos aquí, con el pueblo, sea como súper desigual. Entonces, crece la brecha, crece el hambre, crece la pobreza, el no trabajo, la migración, y es una cosa que, claro, que de alguna forma genera resistencia y hacemos uso de las herramientas que hemos tenido, por eso vamos a paros nacionales y bueno, nos organizamos y generamos como procesos más de resistencia, pero al mismo tiempo la crisis es demasiado grande y, y nada, pues estábamos en eso y ya se cortó. Ahí como tal vez tratando de aportar un poquito al grupo también.
Y es que, por ejemplo, esta cuestión de las condiciones históricas del conflicto respondían a una problemática que América Latina estaba atravesando a nivel regional, porque justamente a partir de la década de los 90, como la receta o la receta de la modernización neoliberal empieza a hacerse presente en varios países. Y bueno, ahora tal vez no convenga en entrar de qué va esta receta, pero podemos ver las consecuencias de la misma. Por otro lado, también otros procesos de traumatización psicosocial que esta comunidad pudo haber vivenciado o pueda seguirlos, digamos, sintiendo a lo largo del tiempo, es que justamente el gobierno ingresa solamente para salvar a los militares que estaban retenidos por esta comunidad. Y solamente ahí el gobierno se hace presente. Y nunca se hizo presente antes, cuando la comunidad estaba atravesando todos estos problemas, el tema de las enfermedades y demás. Y una segunda, digamos, una segunda cuestión que pudo haber enfrentado la comunidad es el hecho de que no haya existido una reparación, porque tengo entendido de lo que al menos decía en el video, es que no hubo no hubo un juicio político y por lo tanto no hubo una, digamos, una reparación a esta comunidad. Entonces, vivir, digamos, con esa brecha, con esa herida, con esa cicatriz que no sana, también es algo que, bueno, se mantiene en el tiempo y de lo que se ha conversado puede ser una cuestión bastante problemática. Y una quizás correlación que puede estar presente ahí es, digamos, el proceso que ha estado viviendo la comunidad de Buenos Aires, si no estoy mal, en este año, que es bastante similar el hecho que ingresa una minera con papeles falsos e ingresan resguardados por los militares. Y o si eran los policías militares, pero al final también hubo detenidos de los comuneros de Buenos Aires. Entonces, se sigue repitiendo al día de hoy, y eso que estamos hablando ya 20 años después. Entonces, como las mismas lógicas se siguen manteniendo. Entonces, bueno, eso quizás un poco para ahí hablar un poquito al grupo. Gracias, compas. Vamos al grupo 2. En el grupo 2 tengo a Cami Toledo, Cintia Quiroz, a Micaela Morejón, a María José Novoa, a Miguel Ángel Muñoz, a Pablo Muñoz y a Daniela Vidafort. Bueno, nosotros igual identificamos el paramilitarismo, el extractivismo transnacional como elemento histórico económico y con el paramilitarismo político también. Reconocimos también como dentro del proceso histórico esta formación del Frente de Defensa de los Afectados. Y bueno, igual lo hicimos desde los 90, como decían, hasta el 2002 con la Codelco y el 2003, que no nos acordábamos, bueno, cuál empresa es la que se sustituyó. De ahí dentro de la ruptura también nos dimos cuenta, también seleccionamos ese hecho de este cambio dentro de la relación que se ha tenido, digamos, cotidianamente los comuneros ahí con la naturaleza y cómo empieza a modificarse el entorno y la población con él como tal. Porque evidentemente cuando se modifica la naturaleza nos modificamos nosotros y ahí veíamos cómo los niños empezaban a tener infecciones o enfermedades debido a la contaminación del agua. También la división económica que trajo con ello la fragmentación y la división de los vínculos, como otro proceso dentro de esta traumatización de las poblaciones en este territorio, y la violencia armada como tal, como esta parte igual de la traumatización psicosocial. De ahí no pudimos hacer bien la última pregunta de los desafíos que tenemos como tal, pero lo dijimos, una compañera más bien dijo de manera general, que era recomponer el tejido social. De ahí, claro, otra compañera se preguntaba cómo es lo difícil que puede llegar a ser el hecho de que en estas situaciones que son violencia constante, acoso constante, muerte constante, dolor constante, cómo se pueden generar lo contrario, ¿no? Y bueno, y conversábamos un poco de cómo históricamente en la actualidad, dada esta igual la lógica de acumulación capitalista y los procesos de crisis que ha ido generando, también los pueblos han ido encontrando sus propias formas de reivindicarse y generar esas formas de sobrevivir y también de resignificar otras cuestiones. Hablábamos un poco
de en Chile, el ejemplo de la Plaza Dignidad, que el pueblo le llamó así en vez de Plaza Baquenado, o en Colombia el Jardín de la, perdón, en Colombia el Monumento a la Resistencia, que fue un lugar donde se dieron muchas masacres de parte de la policía y paramilitares. Entonces, hasta ahí conversamos un poco de estas formas como actuales que los pueblos tienen de ir generando lo contrario, y esas formas de resignificar y de algún modo de sostenerse frente a estos momentos de crisis constantes. Eso. Gracias, Miguel. ¿Algún otro compa del grupo? A ver, yo quiero decir una cosa con respecto a la tercera pregunta de la crisis nacional. O sea, es como que cuando los pueblos se enfrentan a estas dificultades extractivistas, tienen que ponerse muy bien parados para que realmente puedan tener efecto sus acciones. Entonces surgen estas cosas que nos han relatado en ejemplos en esta clase de hoy. Pero eso no siempre sucede, o cuando está en transición y aún no empieza realmente el proceso extractivista, y los traumas que realmente resignifican las acciones para ser evaluadas y luego tomadas en cuenta por la comunidad para realizarse, como que todo ese proceso requiere un tiempo. Y muchas veces en ese proceso hay grupos de gente que van a irse y despoblarse esos espacios. Entonces, así como esas pequeñas comunidades, que no siempre son tan pequeñas, se van despoblando, me parece que también se va despoblando nuestro país. Y es como, yo le escuchaba a un señor de la frontera de cerca, en la parroquia del Chical, en la frontera en Ecuador, junto a la frontera con Colombia, que decía así como: la minería es el sicariato de la naturaleza, y si no nos organizamos, nuestros pueblos y muchos de nuestros pueblos van a desaparecer. Y me parece que eso también nos está pasando a nivel nacional, como que toda la crisis de los asesinatos y de las escuelas de sicariato, de gente súper chiquitita, y que se vayan destruyendo, o como poniendo sueños como de pertenecer a una banda y cosas así, va generando como una suerte de traumatización colectiva, que me parece que muchas veces hay muy pocas personas que están dispuestas a pararse súper duro y luchar, que es lo que también estaba diciendo el compañero Miguel Ángel: huir o luchar. Y eso me parece que está pasando a nivel nacional. Y es muy extraño cómo se podría combatir eso. Incluso me parece que un gobierno nacional sería ineficiente. A mí sí me llama la atención las cosas que dice Petro en sus discursos de la ONU, yo sí la escucho full. Y, y realmente un gobierno mundial, pero que no sea realmente un gobierno, sí sería como, a mí me parece, sí, delirante un poco, pero también una opción a veces, tomando en cuenta que todos estamos en unas situaciones de crisis, al menos los países que estamos en estos procesos extractivistas latinoamericanos. Y los africanos que ya pasaron por esto, que se están recuperando, también es denso. Eso. Gracias, Mica. Bueno, pasemos al grupo 3. En el grupo 3 tengo a Adriana, Emilia, Silva, Jessica Vega, Lice, María Fernanda Mayorga, Steven Calderón y Tamia Romero. ¿Está alguien del grupo? ¿Alguien del grupo 3?
Adriana, Emilia, Jessica, Liz, María Fernanda, Mayorga, Steven Calderón o Tamia Romero. Sí les veo aquí. Karin, estuvimos conversando un poco sobre toda esta idea que hay a veces de oposición, ¿no? Respecto a la idea de desarrollo que se da por un lado desde el gobierno y la idea de desarrollo y cosmovisión que hay también en las comunidades, ¿no? Conversábamos un poco con los compañeros porque bueno, la mayoría, yo soy de Perú y entonces también comparábamos un poco cómo se dan estos procesos, ¿no? De imposición de proyectos que no son consultados y que además como que deslegitiman la importancia, por ejemplo, para muchas comunidades de lo que representa el agua, ¿no? Que es un recurso que atraviesa por distintas dinámicas culturales comunitarias también. Eh, y luego conversábamos un poco sobre cómo se rompen muchas de estas dinámicas de la comunidad, pero también nos llamaba mucho la atención cómo es que frente a esta situación de imposición, la resistencia tenía que ver también con desarrollar nuevas acciones comunitarias, ¿no? Desde ellos mismos, o sea, normalmente no están acostumbrados a enfrentarse con paramilitares, con militares, pero desarrollaban este sistema de organización, ¿no? Y ahí también me acuerdo que estaba Samantha comentando algunas cosas y algunos compañeros, no sé si pueden como complementar. Sí, hola con todos. Este tema creo que no, lo que nos hizo como regresar al inicio fue el tema del agua y como que la relación que se crea, la relación vincular que se crea en torno a esto, ¿no? Porque decíamos que básicamente para esta comunidad lo era todo, el modo de producción, eh, como es la supervivencia de sus necesidades básicas. Entonces, que esto se rompa, obviamente iba a generar un conflicto en el aparato psíquico, ¿no? Y sobre todo decíamos que claro, se genera como este trauma psicosocial porque es una problemática que está latente en el tiempo, que viene dándose desde el 92 y que sigue todavía con ese trauma, ¿no? Entonces creo que esa era como lo que habíamos conversado un poquito. La compañera de Perú nos decía también que el agua tiene como este desarrollo integral y que hay un desarrollo integral y que el agua para las comunidades tiene como este sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces que es como lo básico para el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, para el desarrollo del otro lado, que eran estos intrusos que entraban como a querer explotar, ¿no? Con este extractivismo, era como el desarrollo que se daba era puramente, tenía que ver con una lógica capitalista, ¿no? Entonces, decíamos que tiene que ver mucho con las condiciones de existencia de esa población. Entonces, no serán las mismas condiciones de existencia para la comunidad de INTAC que para estos intrusos que vienen a saquear, ¿no? Esto. ¿Eso qué más? No sé por ahí si me quieren ayudar también. Bueno, yo también estaba en el grupo y hablábamos un poco también de estas dinámicas como de estas ideas de desarrollo que se introducen en una comunidad para generar como necesidades que no son como de la comunidad en sí, sino de afuera, ¿no? Y al cortar o como quebrar toda esta organización de los espacios populares que ya venían incluso con sus medios de producción, la agricultura y demás, pues se crea como estas necesidades y empiezan a buscar como otros medios y a como tomar y a dividir a los espacios en comunidad, y de alguna manera eso también hace que se introduzcan estos agentes externos y empiecen a dividir a la comunidad. Recuerdo mucho que pasó esto, por ejemplo, en comunidades en la Amazonía, en donde habían líderes que estaban como acordados con el trabajo con las petroleras, pero no era porque realmente, porque al ver ya en un estado de escasez, de no saber cómo conseguir los recursos porque ya no tenían los mismos que antes, pues se vieron como que en esta situación de trabajar para las petroleras y se crearon como divisiones dentro de la misma comunidad.
y así es como que de alguna manera lograron entrar más y dominar, ¿no?, estos espacios y hacerles creer a las personas de las comunidades que era necesaria la presencia de este extractivismo dentro del territorio. Gracias, Esteban. Muy bien, voy cerrando el grupo 3 y vamos al grupo 4. Está ahí Ángela, Dani Buenaño y Mónica Mayes. Bueno, yo voy a compartirles como una parte de lo que pude resumir de lo que dialogamos. Igual mis compañeros y compañeras pueden acotar todo lo que de pronto yo no haya logrado resumir, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, hablando de las condiciones históricas del conflicto, habíamos hablado de que la situación de INTA se desenvuelve dentro de un gobierno que tenía un discurso progresista, pero en la práctica tenía muchas contradicciones. Hablaba de una minería responsable, pero en la realidad fue otra, ¿no? En la cotidianidad se pudo observar otra situación. En el punto 2, que habla de explicar cómo se produce este proceso de traumatización psicosocial del conflicto, decíamos que el primer punto es que la comunidad perdió su vínculo con la tierra y la tierra que era como su medio de supervivencia. Hubo una ruptura de la cotidianidad y por eso la comunidad llega a tener crisis. Pero este trauma social se hace evidente cuando pierden las condiciones dignas de vida. Entonces empiezan a visualizarse afectaciones a la salud, la muerte de los animales, contaminación del río, deforestación, este tema de la violencia. Ahí se hace como más evidente el trauma social. También decíamos que hay como una estrategia en la dinámica que es la polarización. Entonces, a la comunidad no le tocó más que asumir una posición frente a lo que estaba sucediendo. Y decíamos también que hay una cosa interesante dentro de la comunidad y es que genera una memoria histórica en su comunidad al tomar acción, ¿no? Al hacer algo por lo que está sucediendo, que se convierte en una herramienta psíquica de resolución del conflicto. Pues ellos crean todo un frente de defensa, se organizan, se movilizan, resisten frente a lo que sucede y como una herramienta principal está el adquirir conocimiento. Decían, tuvimos que aprender toda esta parte legal para saber cómo podemos hacer uso de nuestro derecho, ¿no? Y se convierte en una herramienta psíquica que se queda en la memoria cultural. Con respecto a la pregunta 3, la correlación, hablábamos de que se observa como este mismo mecanismo de colonización de una cultura que generalmente utiliza como una herramienta el uso de la fuerza, el paramilitarismo en este caso de INTAC y en muchos otros casos, la persecución, la amenaza, la criminalización de luchadores y luchadoras sociales, que generan también esta movilidad humana obligada. Veíamos un ejemplo en los levantamientos indígenas, en los últimos levantamientos indígenas, y de alguna manera esto también se repite en este tema del referéndum último, ¿no? Y como desafías, pensábamos que es muy importante el repensar cómo recurrir primero a la sabiduría local, ¿no? Nosotros como, aparte de todo lo que hemos dialogado en estos dos encuentros de que es necesario estar dentro de la comunidad, pero cómo repensar en recurrir a la sabiduría local. Y la otra, decíamos, el ampliar el enfoque, nuestro propio enfoque para saber escuchar esta sabiduría local. No sé si alguien quiere acotar algo más. Gracias, estuvo Sí, claro. No sé, ¿alguien más? Sí. sí, justo algo que mientras todos conversaban, yo recordaba también con respecto de la tercera pregunta. Yo creo que también a gran escala se puede hablar con respecto de, alguien mencionó esto del conflicto con la extracción de petróleo y todo, ¿no? Entonces, eso también lleva muchos años ya sucediendo y lo que sucede también es que, por ejemplo, las comunidades guaraníes que están ahorita resistiéndose, luchan contra alguien que ya no está, ¿no? Entonces lo que sucedía era que
Maxus era una empresa que vino a extraer el petróleo, pasó luego a ser Repsol. Todo se basó en promesas, entonces ahí también viene este conflicto, ¿no? Porque generalmente lo que sucede, que he tenido conocimiento, es que las comunidades son contactadas a través de profesionales como sociólogos que ya están conectados a estas comunidades, pero lo que pasa también es que existen estas promesas no cumplidas y también intentan satisfacer de alguna forma a estas comunidades que ya cuando se ven en estos procesos de quiebre entre el cambio y cambio de estas empresas que vienen simplemente a realizar su trabajo, ahí es cuando vuelven a reclamar esto, ¿no? Entonces también intentar ver desde otro punto de vista esta resistencia pacífica que ellos llaman, pero a la final igual es o sea, es a gran escala porque, o sea, es algo que no concluye, ¿no? Y que simplemente hay una resistencia, hay como un llamado también, pero no pasa nada porque esta otra parte dice, bueno, yo ya no soy parte de ello, ya me fui, yo ya no estoy trabajando aquí y continúa, ¿no? Chévere. Gracias, Dani. Bueno, vamos ya al último grupo, donde está Jesús, Karen y Katiuska Villasís. ¿Tengo aquí a alguien de ellos? Jesús, Karen o Katiuska. Sí, yo. Hola. No estábamos algunos y el acceso a internet estuvo complicado. Pero un poco de lo poco que pudimos hablar, o sea, en esta parte cómo se fue transitando el video, cómo fue transitando la comunidad, un poco los problemas de salud, cómo la comunidad tuvo que adquirir ese conocimiento, como algún compañero dijo también esto de convertirse en sus propios abogados, como que eso también resonó bastante. Conocer los propios derechos, lo que podían hacer frente a todo lo que estaba pasando, crear ese frente de la defensa, ver cuáles eran las consecuencias, e incluso también hablamos de esta parte del ingreso de los paramilitares y cómo el uso de la fuerza, la violencia, las armas, es el miedo, cómo a través de todo eso, como que utilizaron el miedo para intentar hacer algo y aún así la comunidad se enfrentó a eso, ¿no? Y que a la final no hubo ese respeto a la comunidad y todo eso fue como parte de ese trauma que que la comunidad tuvo que enfrentar y que siguen enfrentando. Eso. Entonces no sé si algún compañero está aquí que pueda hablar. ¿Sí, quizá algún otro compa del grupo 5 o de los compas que estuvieron intermitentes? Sí, yo estuve intermitente, creo, porque no es. Pues yo, Sí, perdón. ajá, sí, sí, es el Zoom, creo. Bueno, de mi parte tengo como una ambivalencia frente a esto, ¿no? Porque yo vivo con alguien que trabaja en el tema de minería y siempre ha sido como una discusión también cuando hemos visto juntos estos videos, porque yo he estudiado desde la parte de derechos humanos justamente de este tema, cómo es que la minería afecta a las comunidades, el tema petrolero también hace tantos años, y que esta persona también me dice, mira, hay otra versión, o sea, desde la otra parte también, cuando se habla del tema del progreso, del desarrollo, que es algo súper discutido, ¿no? O sea, es algo inevitable que vamos a tener en la sociedad a nivel mundial. Entonces es inevitable saber que no solo aquí, sino en África, en Europa, sobre todo en África, que se ha cometido muchas irrespetos hacia los derechos humanos a través de la extracción de estos elementos, que a la final todos los usamos. Entonces, una de las posiciones que tienen el otro lado de esta otra comunidad, porque también son comunidades, no sé, de trabajadores, etcétera, decía, mira, hay algunos
como algunas comunidades que están de acuerdo con esto. Y como decía la compa anterior, era estos acuerdos que se cumplen o no se cumplen. Entonces, también hay que ver el tema del interés comunitario. Si en la comunidad me ofrecen que voy a tener, no sé, carreteras, escuelas, salud, etcétera, la comunidad está de acuerdo. Y es por eso que también es para mí un poco controversial, ¿no? Porque piden psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos para que trabajen en la comunidad y poder acercarse, pero a veces pienso también cuánto se puede manipular a la comunidad de convencerle de algo para que se despoje de su territorio, y el territorio no solamente es lo físico, sino también es hasta tu cuerpo. El escucharles que la comunidad se ha enfermado, por ejemplo, que tiene varias enfermedades por años, no solo como de la piel, sino que es que el cáncer, por ejemplo, que ha provocado el tema del tema petrolero, es algo que es bastante fuerte de enfrentarlo. Sin embargo, al escuchar también estas otras posiciones que también existen, es como algo que también uno dice, bueno, si yo también utilizo, qué sé yo, un celular o algo que a la final viene de estos elementos de la tierra y que son necesarios para este progreso también acá, es como también no dejamos de vincularnos con la tierra, no dejarnos desvincular, o cómo no dejamos de que las poblaciones que viven aquí, que es su normalidad, y que alguien decía cómo cambió el río, estaba hecho leche, mis animales se morían. Esto causó un impacto súper grande porque eso es lo que vive la gente. Entonces no es lo mismo que a mí me impacte que a mi vecino lo mataron, que mis animales se mueran porque comen o toman el agua contaminada, ¿no? Entonces es bastante fuerte también, porque a la final es una violación de derechos también, y que es algo también que vemos lo otro, de esto también vivimos o esto también usamos, y es estas posiciones, ¿no? Esa podría ser como mi intervención o mi opinión sobre lo que vimos en el grupo. Gracias, gracias. Gracias, Rocío. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Ok, tengo un mensaje de Samantha y ella dice, quiero acortar algo. Creo que los desafíos como orientador comunitario serían, debo ser un operador activo, está dentro del proceso para comprender las condiciones históricas y poder generar estrategias de intervención, educación popular, concientizar a la comunidad, salvaguardar en la memoria justamente su historicidad, lo que implica el tema del agua, la naturaleza y la relación vincular en torno a este elemento. Redignificar lo andino como propio. Considero que en los sectores populares el trabajo con el aparato psíquico y el esquema corporal es lo fundamental, porque debido a su modo de producción, su esquema corporal se deforma por su mismo modo de producción en el esfuerzo físico. Muchas gracias, Samantha, por el aporte. Bueno, yo les agradezco a todos la participación. A mí justo esta intervención me traía a la mente. Hay un textito que elabora Martín Baró sobre la guerra en El Salvador, y él habla justo de estas tres características que tiene la guerra, ¿no? Que es la polarización social, la mentira institucional y la violencia, que deriva en lo que el compañero hablaba hoy, que tiene que ver con el trauma psicosocial y que en su efecto más grave deriva en la deshumanización o en la enajenación de las personas, ¿no? Y del grupo social. Entonces, creo que esto es súper interesante, ¿no? Porque la polarización habla de esto, ¿no? Justo el minero, el antiminero, el que busca el progreso, el que no busca el progreso, y un poco nosotros estamos ahí en ese medio. Luego, cómo el aparataje sostiene la mentira, ¿no? Y cuando uno inunda la mentira, justo lo que hablábamos con Ángela antes de que volvamos al ejercicio grupal, y que ella decía, claro, por ejemplo, los medios no nos hablan del conflicto en Perú. Entonces es alternativamente que nosotros tenemos que ir sondeando y difundiendo información para poder compartir lo que el aparataje sostiene, ¿no? Y cómo esta mentira institucionalizada termina minando en la identidad, ¿no? De toda la comunidad y de lo que vienen construyendo, ¿no? A lo largo de los años, y qué les significa. Sí, el caso de Víctor Anguailas allá, eso tiene que ver con Río Blanco. Y el tema de la violencia, ¿no? Que en el caso de lo que se ve en el video, pasa de ser una violencia represiva a todo nivel, ¿no? Desde les lanzo un estudio de impacto ambiental que ustedes no van a poder traducir, o tengo diferentes maniobras, ¿no? Para que ustedes como comunidad se confundan y acepten la concesión, y de pronto la violencia se vuelve bélica, ¿no? Porque
como ya no convencen con nada, entonces entro con la militarización, ¿no? Y militarizo el territorio, militarizo la venta. Entonces, se confirman, se empiezan a configurar nuevas relaciones sociales y la dinámica de la guerra empieza a definir el todo, ¿no? Es lo que va a decir él un poco en el texto, ¿no? Entonces empieza el fenómeno a inundar toda la realidad social, toda la realidad económica y todos los demás procesos, ¿no? Y digamos, si vamos al individual, pues también la guerra va a tomar el cuerpo, ¿no? Y pues este carácter va a tomar el cuerpo de la persona y van a empezar a generarse relaciones de enajenantes. O en un momento que tuvimos nosotros en INTAC se veía mucho esto, ¿no? Por ejemplo, la vecina que yo le dejaba el guagua ya no le puedo dejar porque creo que le va a hacer algo, porque es antiminera. O la vecina que era mi mejor amiga ya me mató las gallinas porque no está de acuerdo con que yo que mi esposo esté trabajando para la mina. Entonces se empieza a disgregar el tejido social y evidentemente la violencia crece, la comunidad se desnaturaliza y pues se genera todo un conflicto. Entonces sí es muy interesante. Por aquí va a ir el deber de esta semana, ¿no? Entonces yo ya les voy a subir al aula virtual. Y nada, eso ha sido pues el compartir de hoy, siempre terminando re tarde, pero bueno, ya nos faltan 2 semanas. Y también les voy a subir este textito de la violencia en El Salvador, que es muy interesante, ¿no? Y que ha caído como en el nudo de esto que hemos analizado hoy. Nada, compas, nos vemos la próxima clase y gracias por conectarse hoy. Gracias, hasta luego. Chao. Igual. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. 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 Gracias, chao.